revestidas con poder. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Gracias. ¿Cómo vamos, hermanos, con estas lecciones? Yo sé que a veces tenemos que tocar algunos puntos que es como pisar un callito, ¿verdad? A veces se siente así como que, ay, está hablando de mí, pero estamos hablando en general. Estamos hablando en general de todos ustedes. Es la misma hoja de la semana pasada. Por favor, si la tiene, búsquela. Si no, ahorita mi hermana Carmelita nos va a hacer favor de sacar algunas copias para ustedes. ¿Quién falta? Que no la trajo, que se le olvidó, que se le perdió. Lo que sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos unas 10. Más o menos unas 10. Necesitamos alguien que confiese eso. Mi hermano Fernando iba a decir el más joven de todos y me entendió que la hermana por favor nos saque unas 10 copias. Mientras, hermanos, repasamos lo que vimos la semana pasada para no entrar tan en frío. ¿Se acuerda que hablábamos de los sentimientos? Dice ahí número 1, los sentimientos. Y dice, le leo un párrafo, dice el tercer párrafo ahí de la portada, dice: cuando negamos nuestra pena, pérdidas y sentimientos año tras año, cada vez somos menos humanos. Nos transformamos lentamente en caparazones vacíos con caras sonrientes pintadas sobre ellos. Según el autor, entre menos reconocemos lo que sentimos, nos volvemos menos humanos. Y sí se ha dado cuenta que a veces la gente tiene una percepción de que los cristianos somos raros. Somos raros porque dicen, tienen fiestas y ni se ríen. ¿Será cierto o no es cierto, hermanos? A veces tenemos fiestas y se nos ven puro comer. Nadie platica, nadie. Si ha visto, decimos, vamos a celebrar el aniversario. Y la primera pregunta que hacemos es, ¿qué vamos a dar de comer? A nadie le interesa quién va a predicar, a nadie le interesa cuál va a ser el tema del aniversario. A todos nos interesa qué vamos a dar de comer. Y llega el momento del aniversario, nos sentamos, comemos y nos va. Más cristiano que el que no llora. Y oiga, se vale llorar, pues duele, pues sufre uno, pues siente la pérdida, la separación, es una pena, es un duelo, es un dolor y se tiene que cursar. Realmente, hermanos, la vida es así, subidas y bajadas emocionales, y tenemos que aprender a expresar eso. Además, la semana pasada cerramos la lección hablando de algunos pasajes, ¿se acuerda? Donde vimos que el Señor también expresa sus emociones. ¿Sí se acuerda cuáles? Algunos textos que vimos la semana pasada. Eso no los va a tener en su hojita porque se los dicté yo. Pero sí se acuerda de algunos de ellos. ¿Cómo cuál, hermana? Juan 11:35, Jesús lloró. Bien clarito el texto, ¿no? A veces nosotros nos reprimimos mucho, sin embargo ahí dice que Jesús lloró. Esa es la base de Juan 11:35. Gracias, mi hermano, muchas gracias. ¿Se acuerda de Jesús en el huerto? ¿Se acuerda de Jesús en el huerto del Getsemaní? Cuando va a ser traicionado por Judas. ¿Se acuerda del texto? ¿Qué emociones expresa Jesús allí? Dice, mi corazón está angustiado hasta la muerte. ¿Qué emociones expresa en el huerto de Getsemaní? Dice que sudaba como gotas de sangre. Estaba triste. ¿Qué más? Estaba sufriendo. Me parece que sentía temor. Nadie que va a morir, angustia. Exactamente. Dijo, pero hazlo como tú quieras, no como yo quiero. Se fija, es un Jesús que no tiene temor de expresar lo que siente, que lo que siente lo dice, pero nosotros no. Nosotros hemos aprendido a no expresar lo que sentimos. ¿Se acuerda cuando dijimos de la espiritualidad emocionalmente enferma? Me enojo con alguien y en vez de ir y decirle, hermano, no me gustó lo que usted dijo, ¿qué es lo que hago? Lo evado, ¿verdad? Me enojo con mi hermano y entonces en vez de aclarar con él, le doy la vuelta. Y ya, pienso yo que de esa manera estoy arreglando las cosas. Jesús no tenía problemas con hacer eso. Cuando tuvo que hablar, habló. Cuando tuvo que ser firme y fuerte, lo fue. Como con los escribas y fariseos. Les dijo, ustedes son sepulcros
blanqueados. Y no se los dijo a sus espaldas, se los dijo de frente. Cuando tuvo que expresarlo, lo expresó. Eso es algo de lo que nosotros hemos perdido, hermanos. Pareciera que ya no podemos expresarnos libremente, porque ¿qué van a decir los hermanos? ¿Qué van a decir si se dan cuenta que lloro porque tengo un problema? ¿Qué van a decir si se dan cuenta que no estoy durmiendo porque traigo muchos problemas en mi mente y me siento cargado? No. En el templo todos deben de verme estoico. Soy el pastor. Y todos deben de ver que su pastor es un grado menos que Superman. Y entonces nada le duele, nada le pasa, no siente nada, puede pasar por la vida sin que nada suceda. La verdad es que eso no nos ayuda, hermanos, no nos ayuda. Tenemos que aprender que también los sentimientos y las emociones son de Dios, y eso nos hace más humanos cuando lo expresamos. Si abres su hojita, adentro hay un número 2. Dice, tú sientes incluso si no te das cuenta. ¿Ya lo vio? Vamos a leer desde ahí, hermanos, que es donde nos quedamos la semana pasada. Dice, no podemos reflexionar sobre nuestros sentimientos y responder a ellos reflexivamente si no los conocemos. Mucho de nuestro ser verdadero está sepultado en vida, tal como tristeza, ira, ternura, alegría, felicidad, miedo, depresión. Sin embargo, Dios diseñó nuestros cuerpos para responder fisiológicamente a ellos en el mundo que nos rodea. Y en este sentido nos habla a través de conoce nuestros sentimientos antes que nuestra mente. A ver, ¿qué le parece? A veces decimos, pues no sé por qué, pero últimamente como que me agito. Así como que estoy tranquilito, ¿verdad? Ni hago nada y de pronto siento así como taquicardia. ¿Qué será? Oiga, ¿no será todas las emociones que trae ahí reprimidas y que no quiere sacar? Es que siempre traigo una gastritis como taquero, ¿no? Como si yo anduviera comiendo tacos por todos lados. Oiga, ¿y no serán todos esos problemas de los que no quiere hablar? Pasar la materia, tiene que pasar a terapia conmigo. Y si yo soy pastor, ¿qué voy a pasar con la psicóloga? ¿Qué me va a decir? Pues ¿qué cree? Pues como era obligatorio para todos, pues ahí pasamos. No nos quedó de otra. Y ella decía, dígame. Y uno decía, ¿qué le digo, no? Y ella decía, mire, la base es esta: no pasa nada. A veces guardamos las cosas ahí, las escondemos y decimos, que nadie se entere de lo que pasó. ¿Y si se enteran qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. Es que no quiero que sepan cómo fue mi infancia. ¿Y si saben qué? ¿Qué va a pasar si se enteran? No va a pasar nada. Te vas a liberar. Pero hermanos, vivimos con ese temor de, ¿y si digo, qué va a pasar? Es que yo un día, estoy poniendo un ejemplo porque vaya a decir usted, es que yo un día vi que mi papá le pegó a mi mamá. ¿Y si lo platicas, qué? No le faltas al respeto, no estás ofendiendo nada, simplemente te estás liberando de algo que tienes. No lo haces, está bien, pero tu cuerpo va a dar síntomas de esas cosas. ¿Por qué? Porque vives con una carga enorme, enorme, y no te liberas de eso. Oiga, todos nosotros podemos expresar lo que sentimos y eso nos da libertad. Por eso Jesús vivió así. Por eso cuando estuvo triste fue y le dijo a sus discípulos, oren por mí. ¿Se acuerda? Estaban dormidos y les dijo, hey, despiértense, oren por mí, porque estoy pasando un tiempo bien difícil, oren por mí. Hermanos, entre más te callas, más peso vas cargando día con día, día con día. A veces nos da pena hablar de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto, de lo que hemos experimentado. Pues búsquese a alguien de confianza y hable, ¿verdad? Yo les digo, nomás que no está mi hermano Huerta, con todo respeto lo digo, no hable con el del boletín, porque si no el próximo domingo ore por el pastor porque su esposa le pega. No, pues ya salió ahí mal el asunto. Pero búsquese a alguien de confianza, búsquese a alguien con que usted pueda hablar, porque si no su cuerpo va a empezar a dar señales de eso. ¿Sí se ha dado cuenta que cuando tiene más problemas es cuando más se marea? ¿Sí se ha dado cuenta que hoy me estoy mareando mucho? Pues es que traes un problemón del que no has querido hablar.
Es más, hermanos, a veces ni siquiera con Dios lo queremos hablar. Y decimos, Señor, ay, tú sabes, ayúdame. ¿Y por qué no lo habla con Dios? Y luego, ¿por qué no busca a alguien de su confianza y habla de eso? Y habla de eso. Mire, hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta, pero que el cuerpo sí se está dando cuenta. Y toda la vida te sientes mal, y toda la vida te sientes enfermo, y toda la vida, ¿no será que estás cargando mucho que hay que vaciar? Somatizamos la cosa. Ya mi hermana se fue al lado científico. Somatizamos las cosas y entonces se vuelven un problema físico. ¿Sabe? Mi papá era médico y él decía, un gran porcentaje de los que llegan lo que tienen son problemas. No es su cuerpo, son psicosomáticos. Es gente que está reflejando sus problemas y aquí hay médicos para que nos confirmen, ¿no? En dolores de su cuerpo y estas cosas. Hermanos, no tenemos necesidad de vivir así. La verdad es que la hermana aquella que nos dio clase tenía razón. No pasa nada. No pasa nada. Alguna vez en consejería tuve que hablar con una persona que había sido víctima de abuso sexual en su casa de niña casi por 8 años. Pero no lo había querido decir porque era un familiar muy cercano. El día que estuvo conmigo lloró, gritó, se cansó, acabó sobre el escritorio casi dormida y cuando acabó me dijo, ¿sabe? Me siento tan liberada de haber hablado de algo que por años me callé. No pasa nada, hermanos. Si usted habla de lo que siente, de lo que ha sufrido, de lo que ha vivido, no pasa nada. No pasa nada. Se libera y va adelante. Pero si no habla, su cuerpo empieza a dar síntomas de eso. Cuando hablamos sobre la necesidad de prestarle atención a nuestras emociones, generalmente escuchamos comentarios como los siguientes. Vamos a ir leyendo algunos de ellos para que parezca que ustedes también tienen problemas y no nomás digan, es el pastor, ¿verdad? El que trae todos. Entonces, ¿quién me lee el primerito? No soy muy bueno con los sentimientos, realmente no tengo tiempo para eso. Bueno, a mi familia le importaba más hacer otras cosas. Muy bien. Otras cosas, dice mi hermano, pues ahí yo no soy bueno porque pues en mi familia nadie hablaba de eso. En mi familia no había tiempo para hablar de sentimientos, ni de rencores, ni de odios, ni de afectos. No, en mi familia no lo aprendimos. Dice aquí, había otras cosas siempre más importantes que hacer que hablar de esas cosas. ¿Quién me lee el segundo? Muy bien, ¿sí ha oído eso? Hay gente que dice, pues no sé exactamente qué es lo que siento. Siento entre coraje, furia y alegría. Y uno dice, no, pues defínele bien, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo? Pero necesita uno aprender a distinguir. ¿Cuál sigue? A veces cuando estoy por interactuar con personas con autoridad o con alguien que no conozco, tengo sensaciones físicas que desconozco porque me pasa. Muy bien, ¿sí? ¿Sí ha oído eso? La gente que se pone nerviosa, usted cuando se pone nervioso, que va a una cita importante, ¿cómo reacciona su cuerpo? Sudan las manos, se agita el corazón, se seca la boca, tiemblan las piernas. Si se da cuenta, son efectos que estamos sintiendo. No sabemos por qué exactamente, pero ay, siento así como que algo va a pasar, ¿no? Me pongo un poquito ansioso. Muy bien, ¿quién sigue? Sí. Gracias, hermana. A veces siento unas emociones que ni siquiera puedo distinguir, pero me anulan todo el día, me desorganizan, me confunden, no sé ni qué hacer, no sé ni cómo empezar, ni qué es lo primero, ni qué es lo segundo. ¿Sí le ha pasado eso? Cuando está así tan desesperado que no sabe ni por dónde empezarle. Que estamos de pronto decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué pasa? En grados extremos, hermanos, a veces no se sabe ni cómo tender una cama. Le dicen a la gente, oiga, tienda la cama. Y la gente no sabe cómo empezar. Tiene tanto en su mente
que ni siquiera lo simple, lo sencillo se puede realizar. Alguna vez me tocó hablar con una persona que estaba pasando por un periodo depresivo precisamente por haberse callado por muchos años algunas cosas en su vida, y entonces le decía a uno, a ver, ¿ya desayunó? No he desayunado. Bueno, vamos a desayunar, por favor, haga un huevito para desayunar. Y entonces la persona se paraba así en la cocina y veía para todos lados, y le decía uno, hago un huevito, y veía y decía, no puedo. ¿Por qué no puede hacer un huevito? ¿En qué sartén lo hago? No podía decidir en qué sartén lo tendría que hacer. Entonces le decía uno, mire, hágalo aquí está. Y se lo poníamos en la estufa, haga el huevito. ¿Y cómo le hago? Pues tome el huevo y rómpalo y échelo. Agarraba el huevo, hermanos, y no sabía cómo romperlo. Una persona que había cocinado toda su vida. Llega a ser tal la confusión de emociones y sentimientos que te anulan. No sabes ni qué hacer. Lo único que quieres hacer es dormir y estar encerrado. Si ha pasado por esos periodos, se llama depresión. Y es esto, el tener emociones que no sé canalizar. Algunos es por flojera, pero esos son más bien jóvenes, ¿no? Muy bien. Cuando tengo un conflicto, esos problemas que se dan fuertes, a lo mejor lo puedo enfrentar, pero llego a la casa y se me baja la pila y me siento mal y no sé ni siquiera por qué. ¿Quién sigue? Sí. Perdón, ¿necesita hojita, hermana? Si hay una hojita para mi hermana, por favor, hermano Fer. Alguna novela, alguna película, pero cuando el problema está así muy fuerte, de veras cualquier cosita detona ves a un perrito en la calle y pobrecito, y se pone a llorar, y uno dice, pues si quieres luego te llevo donde hay como 20, ¿no? Y vas a estar ahí llorando, pero es más bien el problema que no sé expresar, y entonces eso me provoca la reacción. ¿Quién sigue, hermanos? Muy bien. ¿Se acuerda que decíamos que cuando nuestras emociones no andan bien, la única manera de expresar lo que sentimos es por enojo, ¿verdad? Y entonces estoy preocupado, pero como no lo sé expresar, me enojo. Bueno, es algo como esto. ¿Quién sigue? ¿Quién sea, hermanos, donde dice sobrellevo? Muy bien. ¿Alguna vez le ha pasado esto, hermanos, sentir por alguna causa que está haciendo algo vergonzoso, que usted es culpable de algo, o que simplemente usted no es normal? Mire, hay cosas que nos han hecho, crecimos con ellas sintiéndonos culpables de ellas, y toda la vida cargamos con la culpa. Toda la vida andamos diciendo, pues es que fue mi culpa. ¿Sabe quiénes batallan mucho con eso? Los hijos de padres divorciados. Normalmente el hijo tiende a pensar que sus papás se separaron por su culpa, y cargan con esa culpa, o con cosas vergonzosas. Hay papás, hay hogares donde se enseñan que hay cosas vergonzosas. Por ejemplo, todo lo que es sexo es vergonzoso, y crecen los niños con esa mentalidad, pensando que todo eso es sucio, es vergonzoso y es malo, y crecemos de esa manera. Por último, dice, mi familia nos enseñó que las niñas buenas no se enojan y los niños grandes no lloran. Ese no, ¿verdad? Ese no aplica. ¿Cuántos varones en casa se nos dijeron, usted no llore porque usted es niño? Los niños no lloran, los hombres no lloran, aguántese. Ya está el otro con las lágrimas aquí, pero aguantándose porque le dijeron que no tenía que llorar, y dice que las niñas buenas no se enojan. Eso yo no lo había oído, pero pues a lo mejor si usted es niña buena, no tiene que enojarse, ¿verdad? Tiene que andar siempre contenta y no responder mal. Dice, para muchos de nosotros el problema comienza cuando tenemos un sentimiento difícil como la ira o la tristeza.
De manera inconsciente llevamos una norma en contra de esos sentimientos. Nos sentimos inconformes porque estimamos que no deberíamos experimentar cosas equivocadas. Entonces nos mentimos a nosotros mismos y hasta llegamos al convencimiento de que no percibimos nada en absoluto, simplemente porque no creemos que deberíamos de estar sintiéndolo. De esa forma cerramos nuestra humanidad. Dice aquí, de que sentimos, hermanos, pero cuando quiero negarme a esa realidad, entonces desconozco el sentimiento y hago como que no pasa nada. Como que no pasa nada. Mire, voy a tratárselo de explicar. A veces es necesario confrontar a la gente por alguna situación negativa. Y lo digo porque a mí me ha costado mucho eso. Pero yo crecí en una familia donde las situaciones no se confrontaban, porque cuando se confrontaban era un problema grande, Es más, la iglesia donde yo crecí no confrontaba las situaciones, sino que, pues hay que perdonar al hermano y y le echamos tierrita y no pasó nada. ¿Qué es lo que genera eso, hermanos? ¿Qué es lo que genera el no confrontar las cosas? Genera frustración en uno, porque uno dice, pero si yo estoy viendo que las cosas no están bien, ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué no se hace nada? Y uno empieza a frustrarse. Pero también viene el enojo, y en grados más grandes viene el decir, bueno, pues si él lo hace, ¿por qué yo no? Mire, le voy a platicar algo, pero ponga mucha atención de esto que le voy a decir. A veces las iglesias premiamos el pecado. Hay pecados que nos escandalizan muchísimo. Hay un libro que se llama Pecados no son tolerables, dice pecados, bueno, luego les digo el título exactamente, pero dice, si usted ve al pastor con un cigarro en la mano, inmediatamente viene y propongo que lo corran, ¿verdad? Y está bien si lo hace, porque eso debería de suceder. Pero si usted ve a un pastor prepotente, arrogante, casi nadie le dice nada. Soberbio, nadie dice nada. Entonces, qué buen pastor tenemos. Porque no, vieras con qué autoridad predica la palabra. ¿Y cuál autoridad? Lo que tiene es una soberbia increíble. Bueno, no solo pasa con los pastores, pasa también con los miembros de la iglesia. Uy, el hermano, vieras qué espiritual es. Mira, nos grita, oh, precioso. ¿De veras es espiritualidad, hermanos? ¿O es pecado que estamos premiando? ¿O es pecado que estamos reconociendo? No, hermano, hay que ponerlo en un cargo porque mire, es bien firme. ¿De veras es firme o es grosero? Porque yo creo que todo se puede decir, pero en amor. No, pero premiamos ciertas conductas en vez de enfrentarlas. Es que el hermano es muy bravo. Y pues todos le damos la vuelta a alguien que es muy bravo. Porque la verdad, ninguno de nosotros quiere agarrarse en una discusión con esa gente que es hiriente, que es grosera. Pero lo que sí debe de saber esa persona es que eso no está bien. Que eso no está bien. Que no se pueden tapar los conflictos, que hay que enfrentarlos. En el matrimonio, hermanos, hay que enfrentar los conflictos. A veces nos enojamos y no hablamos del asunto. Ya pasó, ya, dame un besito, ya, todo, ya, tan. ¿De veras así se arregla? No, hombre, eso lo que hace es echarlo en una olla de presión. Y cuando venga un problema mayor, ¡pum!, va a tronar y va a salir peor. Dicen que las relaciones interpersonales son como cuentas bancarias. Esto no viene en el libro, esto yo se lo doy a usted. Así es que este sí tiene un costo. Este consejo que voy a dar sí tiene costo. Por favor, prepárese. Dice que son como cuentas bancarias. En una cuenta bancaria, tú necesitas depositar para poder hacer un retiro. Si no hay depósitos, no hay retiros. Quiebras la cuenta, ¿verdad? Si quieres sacar cuando no has hecho depósitos, quiebras la cuenta. Las relaciones interpersonales son iguales. Cuando tú tratas con la persona, tienes que hacer depósitos. Por si algún día hay un retiro, haya fondos para soportar el retiro. A ver si queda claro.
Si con su esposa usted no tiene detalles, si con su esposa usted no habla, no arregla los asuntos, no enfrenta los problemas, no, cuando venga una crisis va a tronar el matrimonio. ¿Por qué? Porque no había suficientes fondos. Pero cuando ha invertido en la relación, en tiempo, en todas esas cosas, y tiene que venir un retiro, hay suficientes fondos para soportarlo. ¿Sí queda claro? Bueno, en la iglesia es igual, hermanos. En la iglesia es igual. Mire, ¿cuáles son los problemas que enfrentamos en las iglesias? Muchos problemas son porque no hemos invertido en la gente y queremos demandarles cosas. Dice Josh McDowell, reglas sin relación es igual a rebelión. Si yo no he establecido primero una relación con la gente y quiero demandarle algo, lo único que voy a lograr es la rebelión. Hermano, ¿habrá más hojitas para mis hermanos? Por favor. Si no hay una relación, yo no puedo establecer reglas porque van a causar rebelión. Así pasa con los hijos. Si no inviertes tiempo con tus hijos y no estás con ellos, pero si les exiges y les demandas mucho, ¿qué crees? Se te van a rebelar porque no hay una relación. ¿Qué pasa en estos casos que estamos leyendo? Lo mismo, hermanos, lo mismo. Necesitamos aprender a confrontar las cosas, a enfrentar nuestros sentimientos, a decir esto no está bien y hay que arreglarlo. Si no, nos vamos metiendo en problemas cada vez más y más y más complejos, que es lo que dice el autor aquí. Vamos cerrando nuestra humanidad. Vamos al siguiente párrafo. Dice: cuando descuidamos nuestras emociones más intensas, somos falsos con nosotros y cerramos la puerta que nos permite conocer a Dios. ¿De veras los sentimientos nos permiten conocer a Dios? Por supuesto que sí, hermanos. Ya se lo platiqué yo en alguna clase pasada y se lo repito. La hermana Barbara Johnson, en uno de sus libros, escribe algo que me ha impactado tanto. Porque después de muchos problemas, muchos que enfrentó, de veras muy severos problemas, dice que agarra su carro y se va a un cerro y empieza a gritarle a Dios. Y saca todo el dolor y toda la frustración que había en ella y le reclama y le dice: pero ¿qué te pasa si yo soy tu sierva? ¿Por qué me tienes así? Y después de un rato de estarle gritando y llorando, dice ella: caí de rodillas y sentí el brazo del Señor que me dijo: ya, pues yo te sigo amando. Y sentí el abrazo de mi Señor diciéndome: ya pasó, yo estoy contigo. ¿Se da cuenta? Ella va y desborda su emoción y no se niega y no cierra su corazón a lo que está sintiendo. Y al mismo tiempo que lo hace, viene la sanidad de Dios. Hoy voy a predicar un poquitito de eso, así es que no se vaya, no de Barbara Johnson, pero sí un poquitito del temor y de la voz de Dios. Dice: en ocasiones cuando abordamos el tema de los sentimientos, pensamos que traicionamos a Dios o estamos abandonando el cristianismo. Pensamos que rompemos un mandamiento tácito de nuestra familia o de la tradición de nuestra iglesia. La verdad, hermanos, es que este tema de los sentimientos en las iglesias casi no se toca. Casi no se toca. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron desde chicos. Desde chicos en las familias, en las iglesias, no se habla de emociones. No se habla de emociones. Yo crecí entre muchos primos. Y yo recuerdo mucho que a veces cuando pues algo pasaba, que uno, no sé, jugábamos y le pegaban a uno, los más grandes nos decían: ¿es niñita o es hombrecito? ¿Es niñita o es hombrecito? Y uno decía: pues hombrecito, pues entonces aguántese. Y ahí se paraba uno con su patada, ¿no? Así, no se hablaba, ni se decía nada, ni te permitían siquiera que te doliera. Eso ha venido heredándose en muchos de nosotros, en familias, dice, y aún en las iglesias. Mire, voy a hacer un paréntesis. ¿Se ha dado cuenta que si alguien expresa sus emociones en la adoración, a veces hasta nos extraña? Y hasta dice: mire, está llorando. O sea, ¿qué le pasa? Oiga, y hay himnos que tocan el corazón, ¿a poco no? Pero cuando alguien expresa su emoción, los otros dicen, se le quedan viendo así como: ¿qué bicho le picó? Pareciera que aquí no debe de haber emoción. Y la verdad es que esas no se las puede quitar.
esas las tiene porque ahí están, porque Dios se las puso. Y tenemos que aprender a canalizarlas. Dice, Dios se ocupa de nuestras emociones, no importando si están sometidas durante 10, 20, 30, 40 años o más. No se trata de dar rienda suelta a las emociones, se trata de redescubrir el amor y la gracia de Dios, como lo hicieron David, Job y Jeremías. De esa manera se podría iniciar un viaje de autoconocimiento y de la misma manera conocer a Dios. A ver, ayúdenme ustedes que saben tanto de Biblia. ¿Cómo es que vemos las emociones de David? ¿En dónde? ¿Qué textos nos hablan que David pudo ser sensible a lo que sentía? Necesariamente el Salmo 51, ¿no? Después de que ha pecado, escribe con mucho dolor el Salmo 51. ¿Se acuerda cómo empieza? Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan, hermanos? David reconoce que hay dolor en su corazón, que hay tristeza por su conducta. Ahora hábleme de Job. Hábleme de Job. ¿Mande? Muy bien, muy bien. ¿Qué hay? ¿Qué vemos en Job? Primero, una tristeza terrible, porque le sucede algo que no se esperaba, y viene una tristeza terrible. Por ahí leí yo, y tómelo así con las reservas del caso, que Satanás es tan malo, que le quitó todo a Job, menos la esposa. Se la dejó ahí para que lo estuviera torturando, ¿no? Y bueno, no hablo de todas las esposas, hablo de esa esposa, porque ya ve que le decía, pues maldice a Dios y muérete. Entonces era tremendo eso. Pero al final acaba con un gozo increíble. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y entonces, mandé hasta el perdón. Miren, a veces decimos, es que Job no pecó. Cuidado, hermanos, cuidado, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. ¿Cuál fue el pecado de Job? Precisamente la soberbia. Él decía, pero ¿yo por qué? Si yo no he hecho nada malo, yo no he hecho nada, yo no he ofendido a Dios. Y los amigos iban y lo picaban, que eso estaban peor que él. La verdad, los amigos estaban peorcito que él, pero iban y le decían y todo, y él decía, pues yo no, y yo no, y yo no. Hasta que Dios le dice, ¿y quién eres tú? Y Dios empieza a decirle, y él entonces se humilla y reconoce, y viene la sanidad a su cuerpo, pero también a su corazón, Y luego dice ahí, ¿y Jeremías? ¿Cómo se conoce a Jeremías? Como el profeta llorón. Y es injusto el nombre, la verdad, era muy sensible, no era llorón, era sensible. Él veía lo que venía para su pueblo, recibía la profecía del Señor de cómo iba a su pueblo a sufrir, y eso le causaba llanto. Más bien era sensible, había dolor en su corazón por lo que Dios le estaba diciendo que iba a sucederle a su pueblo. Hermanos, si usted se fija, son personajes de la Biblia, pues de los que más conocemos, y no tienen temor de expresar lo que sienten y lo que viven. En una teología muy ortodoxa todo esto ni se habla siquiera, pero la verdad es que hoy en día nos damos cuenta que también esta parte de nuestra humanidad cuenta, y que hay que aprender a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Esa parte la hemos perdido mucho. La verdad es que yo sí entiendo a la gente cuando dice, ustedes son bien aburridos, porque si yo me salgo del ámbito cristiano y veo nuestras reuniones, pues la verdad muchas de ellas son bien aburridas. Nos reunimos a una fiesta y no parece fiesta. La verdad es que nos reunimos a fiestas y no pasa nada. Nos sentamos a comer, a platicar con los que me caen bien, con los que no me caen ni los veo siquiera, por ahí están, y no quiero ver nada y no sé nada. Pero si voy al funeral, peor, porque nos la pasamos contando chistes en el funeral. No lloramos con los que lloran. Ahora hay funerales buenísimos, lo que sea de cada quien. Estuve yo en un funeral hace muchos años y llevaron un bote de tamales de este tamaño, hermanos. Y entonces dice, no se vayan, vamos a cenar. Bueno, pues ya estamos aquí, ¿verdad? No, qué cosa.
qué cosa, unos tamales buenísimos y un atole buenísimo. Se nos olvidó el muerto. La mera verdad es que ya se oían carcajadas y risas y todo. No, fue una cosa tremenda. Pero a lo que me refiero es eso. ¿Por qué no lloramos con el que está llorando y nos gozamos con el que se goza? Tenemos esa idea de que eso no está bien, que algo está mal. Descubriendo el deseo de Dios y tus emociones. Número 3. Dice, fue Ignacio de Loyola quien escribió una obra clásica acerca de la importancia de mantener un equilibrio entre la razón, el intelecto y nuestros sentimientos, corazón. El desarrollo de un grupo de pautas para respetar el importante lugar que ocupan nuestras emociones en el discernimiento del deseo de Dios ha sido de importancia para los creyentes por 450 años. Él enfatizó correctamente los fundamentos de un compromiso efectivo para realizar el deseo de Dios, seguir las escrituras y buscar consejos sabios. Además, proporcionó directivas excelentes para comprender la manera en que Dios nos habla a través de la materia prima de nuestras emociones. De ningún modo esto consiste en seguir ciegamente nuestros sentimientos, sino reconocerlos como parte del camino que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Ignacio exploró la diferencia entre los consuelos, movimientos y sentimientos interiores que producen vida, alegría y paz y que son el producto del Espíritu Santo, y los desconsuelos, aquellos que producen la muerte, la confusión interior, desasosiego y turbulencia espiritual. Mire, algo que tenemos que hacer es que cuando yo le digo Ignacio de Loyola, lo primero que hay que hacer es ubicarnos y quitar la parte negativa que conocemos de él, que como todo hombre tuvo cosas buenas y cosas malas. Porque todos nosotros sabemos que Ignacio de Loyola es el fundador de los jesuitas, que es un grupo terrible dentro del catolicismo y tiene sus postulados también para ellos. Pero, decía mi profesor de historia, no podemos ver la historia como película del oeste y el bueno se viste de blanco y el malo se viste de negro. Tenemos que ver la historia con gente común y corriente que tiene aciertos y desaciertos. Ignacio de Loyola tuvo aciertos en algunas cosas de su pensamiento y en otras pues no acertó, ¿no? Él es el que originó la frase aquella del fin justifica los medios. Entonces pues cuando oímos eso se nos eriza la piel, pero como toda persona en algunas cosas acertó y en otras no fue tan certero. Sí, hermano. Sí, él fue un tipo tremendo, pero en algunas cosas pues estaba bien, ¿verdad? No todo lo que hizo en su vida estuvo mal. Y esta es una de las cosas que él habla y que se pueden rescatar de lo que él dijo. Y él decía, también a través de los sentimientos nosotros conocemos a Dios. Y mire, es cierto, hermanos, cuando experimentas el dolor profundo de la pérdida de un amado, conoces mejor a Dios. Entiendes lo que es el consuelo verdadero del Señor. Entiendes lo que Dios puede hacer en el corazón de alguien que pasa por un dolor profundo. Pero solamente cuando hemos experimentado la pérdida de un amado cercano y que hemos experimentado el dolor, te das cuenta que Dios también trabaja en eso. Pero también cuando hay gozo, hermano, no solamente en las cosas negativas, también cuando hay gozo. ¿Sabe? Satanás va a tratar de vendernos la versión pirata de lo que Dios hace. Y es ahí donde las emociones necesitan estar bajo el control del Espíritu Santo. Mire, el gozo es el fruto del Espíritu, ¿no? La alegría es consecuencia de lo que Dios hace en nosotros. Pero aún eso, si se pierde el control, se llega hasta la euforia. Por eso usted oye que hay bodas que acaban a balazos. Y uno dice, pero pues ¿cómo? Pues estaban en la boda bien sabroso y de pronto soltaron los balazos. Es que la alegría se llevó hasta el descontrol de la euforia. Sí se da cuenta. Dios está aquí en esto y nos habla, pero debe usted tener cuidado de someter eso también al control del Espíritu Santo para que no caiga hasta este extremo. Porque entonces este es ya un exceso. ¿Sí? El asunto es, hermanos, es que nosotros decimos mejor nada para no caer en este extremo. A ver si queda claro. Y entonces decimos, gozo no, los cristianos deben de reírse pero moderado, como señorita del siglo XVI.
Y ya uno dice, qué bárbaro, qué gozo trae el hermano, qué bárbaro, viene chispeante. No, usted puede experimentar el gozo siempre y cuando el Espíritu Santo esté controlando su vida. Va a tener el límite perfecto del gozo. Sí queda esto claro, hermanos, sí queda esto claro. Cuidado, porque Satanás siempre te va a tratar de vender la copia pirata de lo que Dios hace, ¿verdad? Y entonces te va a tratar de llevar al otro extremo. Pero hay una vida equilibrada entre lo que siento, lo que pienso y el control del Espíritu Santo en mí. Ahí es donde debemos vivir nosotros. Ahí es donde podemos estar seguros nosotros. ¿Puedo expresar lo que siento? Sí, sin exagerar, sin caer en el extremo, controlado por el Espíritu Santo. Y ahí conocemos a Dios. Y ahí conocemos a Dios. Cuando pasamos por esas circunstancias, cuando experimentas el temor en tu vida, te das cuenta de lo que Dios es capaz de hacer en medio del temor. Pero cuando lo reconoces, ¿verdad? Cuando vives la vida diciendo, a mí nada me atemoriza, yo estoy bien. Y estoy hablando del temor de las cosas reales, de lo que verdaderamente nos atemoriza, hermanos, de las cosas que vemos y que vivimos. No de ayer estuvimos en la Feria del Libro y arriba estaba el Horror Fest. No sé si se dieron cuenta de eso, pero había toda una exposición y llegaban unos muchachos disfrazados de zombies porque iba a haber un concurso. O sea, uno normal se veía rarito entre ellos, ¿no? Porque todos iban bien disfrazados y toda la cosa. Y van ahí a que los espanten. No me refiero a ese tipo de miedo, hermanos, ni a las películas esas de terror. Me refiero al miedo que da enfrentar esta vida. El miedo a vivir, el miedo a morir, el miedo. Ahí es donde conoces a Dios. Cuando eres capaz de decir, pues a mí sí me da temorcito. Bueno, viene el Señor y trabaja en tu vida y quita eso y conoces a Dios. Si queda claro esto, hermanos, cuando limitas tus emociones, también te limitas de experimentar a Dios obrando en esas áreas de tu vida y trabajando en esas áreas de tu vida y haciendo en ti las transformaciones que Él quiere hacer. Dice la Biblia que somos consolados. ¿Se acuerda para qué? Para que también podamos consolar a otros. Y cuando has pasado por ahí y has experimentado el poder de Dios, ahora estás más capacitado para poder ayudar a otros. Yo les digo, nadie puede consolar a alguien que perdió un ser querido más que el que ya ha perdido un ser querido antes. Porque los que no, hermanos, llegan y dicen cada cosa que de veras uno dice, ay, no, gracias, pero mejor no hubieras dicho nada. Te dicen muchas cosas, pero el que ya pasó por ahí a veces ni dice nada. A veces llega, te da un abrazo, llora contigo y se acabó. Y esa gente es la que más te ayuda. ¿Y sabes por qué? Porque ya pasó por donde tú pasaste. Vamos a acabar, hermanos, para poder ya terminar esta hojita. Dice, con esta conciencia de lo que sentimos en nuestro interior, Ignacio hizo eco del apóstol Juan, quien dijo, no crean a cualquiera que pretenda ser inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. 1 Juan 4:1. En ocasiones son nuestros deseos carnales o el enemigo mismo. Otras veces es Dios quien nos empuja hacia una decisión correcta. Él tiene la firme intención de hacernos madurar. De allí la importancia de aprender a reconocer la manera en que Dios nos habla y nos guía a través de nuestros sentimientos. Uno de los mayores obstáculos para conocer a Dios es nuestra falta de autoconocimiento. De modo que terminamos usando una máscara ante Dios, ante nosotros mismos y ante otras personas. No podemos darnos cuenta de que por temor a nuestros sentimientos anulamos nuestra humanidad. Este miedo nos lleva a no tener voluntad para conocernos como verdaderamente somos y además nuestro crecimiento en Cristo. Es necesario preguntarnos frente a Dios cómo nos sentimos realmente con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra iglesia. Dios lo sabe, que es necesario reconocerlo nosotros mismos. Cierro con lo que les había dicho, hermanos, ya. Las emociones deben de estar controladas por el Espíritu Santo. Ya lo habíamos dicho y es lo que Él dice aquí al final. Revise qué siente, revise cómo está esa parte de su vida y no se cierre a lo que Dios está haciendo. Ahí pusieron un montón de caritas, pues para que vea usted con cuál se identifica. ¿Cómo viene hoy? ¿Se acuerda de ese ejercicio? ¿Cómo vienes hoy? Pues ahí, escógele cómo vienes hoy. Hermanos, estamos avanzando en este estudio. Yo espero que no falte, porque si falta, pues ya no entiende lo que estamos diciendo, porque ya estamos en un tema un poquito más
más ya necesita el antecedente para poder entender lo que estamos diciendo. Así es que no falte, por favor. La próxima semana seguimos viendo cómo sacar provecho de esto que vemos y sentimos y experimentamos, y cómo Dios trabaja en nosotros en medio de eso. Así es que les dejo esa hojita para que la mediten, para que la tengan en su mano y puedan seguir el estudio. Si a usted le interesa el libro completo, yo no lo vendo, pero podríamos conseguirlo. Nada más hable conmigo, cuesta como 170 pesos por ahí, así, a lo mejor poquito más, poquito menos. Entonces hable conmigo, porque mi hermana Swilma parece que puede conseguir algunos ejemplares. Si quiere leer el libro completo, bueno, hable conmigo y nos ponemos de acuerdo para darle el dinero y se puedan pedir los materiales suficientes, y puede usted tener este libro y echarle una revisada completa. Entonces ese es el anuncio que quería darles, y vamos a recoger nuestras ofrendas, mi hermano. La ofrenda, mi hermano, por favor.